¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos, llegándole al punto. Hoy tenemos un invitado muy especial. Aquí todo lo que traemos son especiales, pero Amén. este hemos traído, veo que tiene mucho contenido para desglosar y Amén. desmenuzar poco a poco. El señor Frank Andrés Ramos Rodríguez. Yo soy Rodríguez. ¿Ustedes Somos los Rodríguez de aquí, de Higüey o de Day dónde? Way, Day Way. Que el Rodríguez mío viene de lejos, pero es un El tuyo es apellido. robado, porque en sí tú eres colombiano, porque en Colombia no se usa. No, ese es un apellido de origen Somos español. servicio de un pueblo. Soy hijo también de una madre catedrática, una madre que le gusta el de enseñar. Ella fue profesora de profesión por muchos años y hoy se dedica a la administración. Actualmente, la administradora del hospital de Higüey. Oh, excelente, excelente. Entonces de ahí habla mucho de tu background, ¿verdad? Exacto. Porque muchos de los valores que profesamos están inculcados, ¿verdad?, en lo que es la niñez, la Exacto, familia. No exacto. sabemos lo que es background, pero los que están como yo. El que está como Wander lo googlea. Exacto. Frank, eres cristiano. Veo que según tu biografía aquí que tienes en tu libro, Sí. habla que desde 2015. Exactamente. Habla- Mira, esa historia dice, desde el 2015 soy cristiano, pero no es casualidad, porque vengo de una familia muy católica. Pero la vida, Dios me enseñó que Jeremías 1:5, Él nos conoce desde el vientre. Amén. Nos hizo con un diseño de ser santo, pero profeta a las naciones. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en el caminar de la vida, en el desarrollo de nuestro crecimiento, nos vamos a decir así, contaminando con las costumbres de hombres, las enseñanzas que nos enseñan los amigos, los vecinos, los tíos, Sí. hasta nuestros padres, que son costumbres y cultura que no vienen de Dios. Y eso, entonces, ya con el tiempo cometí un error, un error de costumbres, y llegó un momento en el cual ya yo tenía una vida muy desordenada y estaba llorando. Y un 2015, recuerdo yo, mi hermano gemelo, yo soy gemelo, me regaló una Biblia y me dice: Frank, tu problema no es de economía, tu problema no es de salud, tu problema es de sabiduría. Y esta Biblia, si tú lees todo lo que está en ella escrito, yo sé que tu camino prosperarán y te irá bien. Y hoy, ya Dios, después que hoy le sirvo, me convirtió en escritor, en emprendedor y en una persona que agrega valor a cada persona que llega a donde mí. Amén. Amén. Interesante, muy importante agregar valor a la persona. Entonces, tenemos aquí tu libro. ¿Este libro cuándo fue escrito? ¿Hace cuánto? Ese lo escribí yo el 28 de febrero del 2021. O sea, cumplió Es 2 reciente. años. 2 Pero años. se basa en un testimonio. Como Exactamente. quien dice, ¿verdad? Sí, esa es mi vida a nivel del dinero. Entonces, si te fijas en la parte de atrás, dice 5 años con el mismo salario. Sin embargo, han aumentado mis ingresos. Tiene una portada de una botella rota, porque eso significa que en esos 5 años hubo un estancamiento financiero. Imagínense ustedes que 5 años con el mismo salario, Wander, y la inflación subiendo, los precios subiendo, como un dominicano, especialmente que estamos aquí en el país, sobrevive a una crisis económica de esa manera. Entonces, más debajo, en la parte de atrás de la portada, dice: aunque el sistema te cierre las puertas, como a mí me cerró un aumento salarial las puertas, Dios me dio la sabiduría necesaria para yo crecer, incluso emprender y obtener la victoria por encima de cualquier obstáculo. Me interesa ahí, vamos a entrar a ese punto. Exacto. Parece que tú en tu trabajo sentías ya que estaba estancado y querías un salario, Exacto. devengar un mejor salario. Exacto. Entonces, cuéntame, háblame de eso, porque eso es algo que nos sucede a todos. Muchas veces muchas veces los jóvenes no saben cómo pedir ese aumento y a veces lo hacen mal. Sí. Claro. Y otro es que no lo hacen por temor y otro es que cuando lo hacen pasa lo que pasa contigo. Háblanos de eso. Bueno, en el caso mío, yo entendí algo, Josué.
Lo único que divide a dos personas son los principios. Wander. Y yo quiero que el pueblo sepa eso. Si usted de ego, el humilde fácilmente no anda con usted. Pero si yo soy cristiano, fácilmente una persona atea no esté conmigo, porque no tenemos nada en común. En el trabajo, mucho tiempo pasa eso. Y cuando nosotros tenemos principios, muchas veces eso no le gusta a dirigentes que nos gobiernan en una etapa laboral. Eso significa que por eso tú tienes consecuencias, como yo, 5 años con el mismo salario, tal vez por culpa o por causa de un principio cristiano. Eso significa que en esa crisis o ese estancamiento, un periodo de tiempo en el cual no hay producción, porque 5 años sin producción de un aumento salarial, entonces Dios en sabiduría me enseña algo, que hay 4 fuentes de obtener dinero, no solamente yo depender de la empleomanía. Sí. Entonces las finanzas, el estudio, Josué me dice que si yo estudio educación financiera, entender cómo funciona el dinero en el mundo, cómo se obtiene, cómo se administra, cómo se distribuye, de hecho cómo se dona, entonces a mí me va a ir bien. Por ejemplo, hay una fuente de ingreso que se llama empleado, una autoempleado, mi talento me da dinero, o mi profesión independiente, el ser dueño de negocio y ser inversionista. Entonces yo tenía 3 áreas de producción financiera inválida y no lo sabía, dependiendo de un sistema laboral en el cual yo me encontraba esclavo, y por eso entré a la bancarrota, entré a la crisis económica y no llegaba a fin de mes porque mis ingresos estaban por debajo de mis gastos. Pero como hablamos como tú mencionaste, de la costumbre, ajá, yo siempre me he preguntado, porque he visto muchas personas en el evangelio, en el ámbito cristiano, ajá, que se enfocan en que no, yo soy hijo del dueño del oro y la plata y que Dios, pero yo nunca he entendido por qué cuando vamos a religión se puede decir que la más pobre es la cristiana. Es la cristiana. ¿Por qué se ve eso como que hay más cristianos pobres y yo a veces veo gente que cuando se arrepienten como que más caen a la pobreza? Más caen a la pobreza. ¿A qué lleva eso? ¿Eso lleva a que uno es que está llevando las cosas mal, o es algo espiritual, o es que uno no sabe manejarse? Mira, Santiago 1.5 dice: el hombre que carece de sabiduría, pídala a Dios, y Él la dará en abundancia y sin reproche. Entramos a la dimensión de sabiduría. Sí. Yo que entro al evangelio con crisis económica porque estudié turismo, pero realmente yo tenía un talento. Y el talento mío son los números y las finanzas. Pero como yo no soy cristiano, yo estudio una carrera o una profesión que no es mi talento. Invalidé mi talento como una equivocación, como dice Josué. Ahora, ¿qué significa eso? Que viví atado en la esclavitud por 12 años porque yo no estaba desarrollando mi talento, no me apasionaba lo que hacía y de hecho no me daba dinero. Significa que lo que tú dices, cuando un cristiano no le va bien, es a veces por eso, porque decidimos, mira, yo vengo aquí con una intención. ¿Cuál es la intención mía? O quitar valor a una persona o poner valor a una persona. Entonces, en las finanzas es lo mismo. Las decisiones que tú tomes es para poner dinero a tu bolsillo o para sacar dinero a tu bolsillo. Entonces, cuando tú pides sabiduría a Dios, Dios te dice: hijo, te quito la venda de tus ojos y te digo que el talento tuyo son los números y las finanzas, como me pasó a mí. El evangelio que me da paz, de hecho ese libro dice en el primer capítulo: paz, aún perdiéndolo todo. Aún yo perdiéndolo todo, aún yo teniendo desorden financiero, el Señor en la paz me llegó la revelación. Sí. Porque la oración, cuando tú oras, Dios te revela. Dice la Biblia que Dios les revela a sus hijos. Y Dios me reveló: recuérdate que cuando tú eras estudiante, tú sacabas 99.9 en matemáticas, pero tú eras un común normal en lengua española, en biología, que sacaba 80, 85. Pero hay un talento especial en los números y las finanzas. Y mi esposa Mayrelyn
recuerdo un día que me dijo literalmente, si estudias 18,000 horas en lo que tú tienes talento y lo desarrollas, a ti te va a ir bien. Y de hecho, eso te va a dar tu sanidad financiera, espiritual y física. Y hoy te vas a tú a acordar de eso. Pero Y no es- sería, disculpa que te interrumpa, Ujú. no sería ya, en el caso tuyo, ya por tener los estudios Ajá. y vamos a decir, gracias a Dios ya tienes la inteligencia y Dios te dio esa sabiduría. ¿No será esa la ayuda tuya? Porque hay personas que no tienen esa capacidad. Exacto, mira. Yo no voy a un colmado si no hay calidad y servicio. Por ejemplo, un café es el mismo producto en un restaurante y en la casa de tu mamá. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo voy donde tu mamá me dice, Frank, toma el café que tanto te gusta. El mismo café. Pero de repente voy a un restaurante de Juan y Juan tiene un empleado con mala actitud, que no tiene servicio, que no tiene calidad. Frank, una pregunta entonces, porque te veo hablando mucho sobre sabiduría. Exacto. Pero hoy puede ser mucha gente que se confunde inteligencia y sabiduría. Exacto. Explícanos la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Bueno, sabiduría dice Job, el libro de Job, que sabiduría es agradar a Dios. Tan sencillo como suena. Sabiduría, agradar a Dios. E inteligencia, apartarse del mal. Yo hice eso. Antes yo iba a un drinks y tomaba cerveza y ron. Pero sin embargo yo inhabilité ese hábito, ese mal hábito que lo aprendí de mis seres queridos, Sí. amigos, familia, pero de repente habilité otro. Ahora yo voy de drinks, paso a la iglesia, y en la iglesia, en vez de tomar una cerveza, ahora agarro una Biblia, un libro y leo. Entonces, ¿dónde se ve la sabiduría? Que tú eliges el camino ancho o el camino angosto, estrecho. Entonces, es difícil tú ir a una iglesia cuando tú vienes de una cultura de entretenimiento para entrar a una de formación. Pero ¿qué significa sabiduría e inteligencia? Que cuando tú agradas a Dios, cumpliendo tus 10 mandamientos, los principios, de hecho Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, harás y guardarás todo lo que en él está escrito. Entonces todos tus caminos prosperarán y todo te saldrá bien. Miren la sabiduría ahí. Dice que todo lo que tú lees y hagas de lo que está escrito, todos tus caminos prosperarán y te irá bien. Entonces, inteligencia, cuando tú te apartas de las cosas malas, es como yo te decía fuera del aire, que si tú estás en la formación, en la lectura, fácilmente tú no tienes dinero en ese entonces. Pero de repente aparece una oportunidad de mercado en el futuro y tú, gracias a la lectura de un libro, tienes una idea fenomenal y eso te da dinero. Así es, así es. Muy importante, el principio de la sabiduría del temor a Jehová. Amén. Ahí lo resume el mismo, uno de los grandes sabios. Exacto. Salomón. Salomón. Exacto. Entonces, Wander, mira, me gusta mucho este libro porque veo que no simplemente, no tiene el estigma religioso. Es un libro que lo puede leer hasta un ateo, Claro. y le puede ser de beneficio. Claro. Si no va con el estigma del velo religioso. Bueno, yo tengo un amigo que es agnóstico, ¿qué le dicen? Sí, agnóstico. Y él le encantó el libro. Exacto. Le encantó. Y me ayudó en la prospección de ese libro allá en Higüey. No, y el libro, al principio, cuando Josué lo mandó por el grupo, Ajá. él lo mandó de una forma como de carga. Yo dije, ¿y esa cosa de Bitcoin? Que Josué Ay. mandó? Y después cuando yo leí como unos mensajes que usted le mandó y él lo reenvió, y yo dije, pues mira, eso es bueno, porque en verdad, vuelvo y repito, Sí. en el Evangelio se ve mucha pobreza. Sí, claro. Y yo entiendo que es que la gente se enfoca en que Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir. Y es tan tal que hay personas que no trabajan esperando una bendición de Dios. Mira, que me encanta lo que tú dices, Wander. Y de hecho, va con una pregunta que tú me hiciste previamente. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar.
ya tú dices que hay mucha pobreza. Sí. Entonces dice la misma Biblia que para usted participar de los frutos tiene que trabajar. Ahora bien, la ley financiera, que ya yo te dije que tiene 4 fuentes de obtener ingresos, 4 fuentes, Sí. empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista. Habemos cristianos que la tenemos las 4 invalidadas. Pero decimos que por fe vamos a tener una casa, porque Dios me prometió casa, Josué. Ahí es que voy. Pero voy a depender de mis hijos. No, yo tengo un hijo que está jugando pelota, él va a firmar con los Yankees y él me va a dar dinero y yo voy a hacer mi casa. No, señores. Mientras viene, claro, evidentemente dice la palabra que si usted lee la palabra, usted prosperará, pero la misma palabra dice que tenemos que trabajar. Claro. Y mira, eso sucede mucho con muchos empresarios cristianos, que ellos tienen un mal manejo financieramente y a veces otros lo tildan que, o una que está en pecado, Ajá. que le está yendo mal, Exacto. pero tiene una desorganización financiera, como tú dices, de malos hábitos. Y háblame de eso porque hay muchos empresarios que, como tú dices, Dios me va a bendecir, pero Sí. en la empresa te está yendo mal. Y dice, pero yo sigo ayunando, diezmando, orando, pero su empresa está mal organizada. Ay, mal organizada. A mí me llamó un amigo y me dijo, oye, tú me ayudaste en un momento. Y mi papá tiene quiere aperturar un segundo negocio y en el segundo negocio quiere que tú estés con él ahí, con poco dinero, pero que tú participes. Y yo como un hombre que sé que en el Éxodo 20 hay 10 mandamientos, yo en todo negocio que hago, Josué y Wander, yo creo principios. Porque el hombre que crea procedimientos y cumple los procedimientos, no hay forma de que usted muera en el negocio. Yo le dije, varón, yo entro al negocio si ponemos 2 cámaras ahí, si ponemos uniformidad a los empleados, si pintamos el negocio para que se vea bonito y si ponemos un acrílico afuera que diga se vende tal cosa. Ah, pero el hombre no cumplió. Eso significa que el que no cumple ley ni procedimiento con el tiempo caduca, con el tiempo se muere. Miren señores, el conocimiento es la facultad de entender las cosas. Y cuando hablamos de dinero, Wander y Josué, el conocimiento significa un 1. Usted ahorra por mucho tiempo para invertir en ese negocio, es un 0 el ahorro y un 0 la inversión, pero si usted tiene un 1, que es el conocimiento, un 0 el ahorro y un 0 la inversión, eso se representa en el número, en la economía, un 100. Porque un 1 el conocimiento, un 0 el ahorro y un 0 la inversión es un 100. Se ve a imagen visual. Sí. Ahora, el desconocimiento, Josué, Wander, el desconocimiento es 0. Pero usted ahorra 0 y usted invierte 0. ¿Cuánto es 0 más 0 más 0? Cero. Entonces, por eso hay cristianos y exitosos temporales, porque invalidan el conocimiento y sin conocimiento, entonces operan negocios. Como yo, si hubiese procedido a actuar con el individuo, bueno, yo voy a entrar en la avaricia, en ese negocio nuevo, pero ¿qué yo hago? Yo soy un hombre de conocimiento gracias a la palabra de Dios. Todo lo donde yo me mueva, que yo les decía al inicio, que lo único que divide a 2 personas son los principios. Y si yo soy un hombre de principio que cumplo procedimientos y usted no, pues usted y yo no podemos hacer negocio juntos. En un trabajo, fácilmente hay un empleado que incumpla procedimientos y por uno solo se muere un negocio. Como por uno se salva un pueblo. Wander sabe mucho de eso, él le daba mucho chance. Ah, bueno, ya él sabe de lo que Pero estamos entonces, hablando. hay personas que yo digo, yo tenía una pregunta buena, pero se me escapó Ay, ay, ay. Agárrala. por lo que yo este muchacho. Sí. Que a los que contra los Josué. Lo que Wander agarra la pregunta, señores. Frank Ramos, veo que tiene mucho contenido para desglosar. Amén. Pero me gusta eso del conocimiento. Mira, hay una película muy famosa, no sé si tú la has visto, se llama The Book of Eli, Sí. que es de Denzel Washington, que habla Claro, del poder del claro, conocimiento. claro. ¿Verdad? ¿Tú crees que un hombre que escribe libros Sí, claro. está hablando de tantas cosas? No Sí. va a ver una película así. No, la Biblia, la No, se Biblia. va a ir a ver a Mario allá. No, como yo fui antier. de hecho ese es el contenido que yo busco. Yo busco en Netflix, así mismo le pongo Netflix, dame películas de finanzas o de espíritu o de formación. Y si no me tiró otra cosa, no veo otra cosa.
Porque yo tú sigo un decides, tipo que tú pone decides. esa película. Exacto, y sí. yo no me lo paso. No, pero si tú, mucho de lo que Frank ha hablado hoy, aquellos que han visto la película, se Sí. va a sentir familiarizado porque habla del conocimiento, Sí, claro. pero del conocimiento Bíblico, divino. divino. Entonces, Pero- es muy importante. Hablando del libro, Frank, Sí, que para mí yo digo que es muy bueno porque eso deberían aprender de eso también las iglesias. Qué bueno Claro. tener a alguien en la iglesia Sí. que sepa de economía, que Claro. ayude a la iglesia. Claro que sí. Que no solo recibir la ofrenda y el Exacto. diezmo, Muy nada bien, más pedir exacto. eso. Muy bueno. También eso. Frank, disculpa que te Sí. interrumpa. Las iglesias deben ser administradas como empresas. Bueno, las iglesias, señores, son como empresas. Por ejemplo, en la congregación donde yo me congrego hace 7 años, mis pastores Rafael Castillo y Sadanata, ellos tienen un sistema. Yo soy el tesorero, pero yo como tesorero soy el financiero. Sí. Pero a nivel, ellos no me llaman como tesorero, ellos me llaman financiero. ¿Por qué? Porque la administración del dinero es el 100% el control del dinero. Si usted no controla el 100% del dinero, pues usted no tiene el poder, señores. Cuando usted gobierna 100% una cosa, usted tiene poder de esa cosa. Entonces, es como dice mi pastor, si el dinero usted lo tiene ahí cuidadito y usted nunca va a perder el dinero, porque usted va a tomar decisiones correctas. Pero si usted no sabe a dónde va el dinero porque no tiene administración, pues fácilmente no se va a ver la abundancia en la iglesia. En mi congregación, donde yo me congrego, nosotros tenemos un sistema. De nuestros ingresos, vamos una parte a la donación, una parte al crecimiento del templo, una parte a los compromisos mensuales y una parte si tenemos compromisos de deuda. Sí. Entonces nosotros gobernamos al 100% las finanzas. En las iglesias no se ve eso, porque invalidan algo que es importante, que tú tienes que tener diario, que es las finanzas. Y la cultura financiera, Josué, es la capacidad de usted tener conocimiento, habilidad para tomar decisiones sabias con el dinero. Y solamente hablan de espíritu, pero no hablan de finanzas. Cuando el mismo Jesús habló, o dice la misma Biblia, que no solamente te da una libertad espiritual, no solamente te sana, sino que hay más de 2000 versículos bíblicos que te hablan de finanzas. Hablando de eso, entonces el libro, como el libro habla de finanzas y eso, en el libro uno puede encontrar de esos cristianos que, por ejemplo, leen el libro, Dios lo bendice Sí. y llegan a tener dinero, Ujú. pero no siguen siendo lo mismo en la iglesia. Bueno. Un ejemplo, yo limpiaba la iglesia. Ajá. Yo cogía la llave de la iglesia y me ponía a limpiar. Ok. Leí el libro de Frank, Ajá. llegué a Yo tener lo dinero, Ajá. dejé de limpiar la iglesia. Exacto. ¿Tú sabes lo bueno que tiene ese libro, Wander? Que hay muchos lectores que lo compran para hacerse rico y de repente se encuentran con Dios ahí, En el libro. en el libro. Porque cada capítulo lo primero es que tiene un versículo bíblico. Sí. O sea, que el carácter del libro no es de una persona que sabe gobernar el dinero al 100%, sino que primero es cristiano. Número 2, ese libro cuando tú comienzas te va a hablar de mucho espíritu. La segunda etapa te va a hablar ya de dinero, porque para tú manejar dinero, Josué, primero tienes que tener contenido. Sí. Por eso en una sequía, que yo vengo de una sequía, de un estancamiento de 5 años con el mismo salario, como único yo puedo pasar de descrédito al crédito es con una formación previamente, porque yo no tengo dinero, pero entonces tengo que formarme y comenzar a leer acerca de una debilidad que yo tengo, que es el dinero, y cuando yo entro en esa educación y esa formación, entendí que necesitaba una gracia que se llama credibilidad, que la gente crea en mí por el nuevo hombre que yo tengo. Porque si se supone que soy nueva criatura, debo entonces de enseñarle a mi mamá que ya yo no bebo, que ya yo no voy a drinks, que ya yo no pierdo el tiempo en ir a una banca deportiva a jugar un ticket. No, ya yo le demuestro que yo soy una nueva criatura y la nueva criatura me va a permitir la gracia. Y va a venir un tío y me dice, mira, yo te veo que tú eres muy disciplinado con tu iglesia, que tú vas muy bien, pero señores, yo estoy roto económicamente y el tío me dice, te voy a hacer mi asesor de mi empresa
y como asesor de mi empresa te voy a pagar 100,000 pesos dominicanos. Y eso está por encima de los promedios de un dominicano. Claro, mucho. Entonces, señores, a Hipólito Mejía le dijeron, Hipólito, ¿por qué los Yankees no le perdonan la deuda eterna de República Dominicana? Y él dice, porque los gobernantes que gobiernan el dinero no tienen credibilidad. Entonces, por ahí comienza la sabiduría. Un hombre sabio no es un hombre que sabe más que nadie, señores. Un hombre sabio es un hombre que sí sabe por dónde caminar, que cumple preceptos, pero también cuida su moral más que el dinero. Sí. Entonces tú decías que hay gente que se hacen prósperos y de repente invalidan ya ese principio de Dios. Sí, Ajá. disculpa. Con esa misma pregunta, pues me llegó en la mente Te digo otra de vez. esas personas Ajá. que dicen, porque muchas veces decimos que Dios es el primero en nuestra vida, Claro. pero nada más lo decimos de boca. Sí, claro. Y yo no sé en otro país, pero aquí mismo la mayoría, el cristiano en sí, la mayoría en sí, cuando llega a tener dinero, le da el primer lugar al dinero. Claro, Dice claro. tener a Dios en primer lugar, Claro. pero le da el primer lugar al dinero. El libro habla también de eso, de cómo manejarse cuando usted llega a tener dinero, de recordar que primero va Dios y no tan el dinero. Yo le digo a mis amigos, cuando yo me vaya al cielo, si me toca y si Dios permite que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, yo tengo un compromiso en la tierra, que no es que me conozca Josué, ni Wander, ni el pueblo como un escritor, ni un emprendedor. Sí. Mi legado no quiero que sea ese. Mi legado yo quiero que sea como el hombre de Dios y el hombre que fue al servicio de la iglesia. El hombre que siempre, todo lo que hizo, puso a Dios primero. Por eso en mi libreto yo pongo a Dios por encima de todo. Porque no quiero que me conozcan como un hombre que maneja el dinero. no, yo estoy claro que Dios es el primero. De hecho dice Proverbios 22:1, de más estima o de mayor valor es el hombre que en su legado tiene primero la moral y después la riqueza. Y después de una coma dice, y el legado más que el oro y la plata. Ahora, mi legado, ¿cuál es mi legado? Dios me dio un talento, que son los números y la finanza. Ahora, yo con los números y la finanza me estoy haciendo rico en mi egoísmo. No, Dios me dio un talento que se llama el libro Siguiente Nivel, y ese libro Siguiente Nivel yo lo estoy repartiendo a su pueblo. Pero cuando yo me vaya, Wander y Josué, yo no me llevo el libro ni mi talento, el talento es de Dios, Sí. pero se lo dejo al pueblo. Amén, amén. Frank, hay algo muy importante. Ujú. Pero yo estoy igual que Wander. Se Ajá. me fue. No, porque... Sí, pero mira, Frank, me gusta mucho. Sí. Porque la educación financiera debe de ser prioridad en nuestras escuelas, que se enseñe, pero desde pequeño, no Sí. después que tú estás grande. No. Entonces, ¿por qué tú crees que es vital que haya una educación financiera tanto en cristianos y no cristianos? Bueno, mira, yo digo en ese libro, respondiendo primero a Wander, Sí. él decía que por qué Ponen ponen el otro dinero primero que a Dios. Yo digo en ese libro, págate de segundo y no de primero. Oigan, porque los asesores financieros dicen, señores, páguense de primero. Páganse de primero. Pero si yo estudio la Biblia y dice que lo primero es a Dios que hay que darle, como yo. Entonces ellos se ponen como lo que enseña el hombre de primero. No, primero Dios y primero y después yo. De hecho yo enseño, para responderte Josué, que de tu 100% de tus ingresos, el 25% llévelo a la donación, 10% Dios, 10% papá y mamá, que nadie hace eso, y 5% a la comunidad. Josué, ¿y quién hace eso? Poca Yo nunca. gente. Del 25%, dale 10 a Dios, 10 a papá y mamá y 5% a la comunidad. Usted ayuda a 3 personas. La A comunidad Dios, nunca papá y hizo mamá, eso. familia y comunidad. Pero el 10% a mi crecimiento de esos ahorros, 10% a inversiones y 5% a mi fondo de emergencia para el uno nunca sabe. Y se completa un 50% de mis ingresos. ¿Dónde va el otro 25%, Josué? A los gastos fijos que yo tenga mensualmente y el 25% a mis deudas, mientras pago deudas.
mientras cumplo con mis compromisos mensuales, mientras ayudo a Papá Dios, a mis padres y a mi comunidad, yo crezco, porque si puse 1,000 en enero, en febrero tengo 1,000 pesos más, son 2,000. Pero también tengo para oportunidad de mercado una línea que se llama una columna inversiones, por si me llama Wander y me dice, Frank, te tengo un motor aquí de 10,000 pesos que lo están vendiendo porque el hombre se va para Estados Unidos con la placa, con sus papeles, y lo venden en el mercado a 50,000 pesos. Es una oportunidad de mercado. Sí. ¿Pero por qué? Porque yo tenía habilitada mi hábito de ahorros e inversiones, pero mientras tenía esa fortaleza de crecimiento, ayudaba a Papá Dios, ayudaba a papá y mamá y ayudaba a mi comunidad. Frank, pero ese desglose que tú has hecho. No digas que tú nunca ayudabas a la No, espérate. Nunca he visto un peso. Mío tampoco. Ese desglose que tú has hecho. Sí. De porcentual. Ajá. Para una persona de esta gente conocido con el sueldo cebolla, sí, que no le da, tal vez para desglosarlo de esa manera, ¿qué tú le recomiendas? Como ¿O qué yo debe de hacer? Cobraba 9,800. Por ejemplo, no, pero tú eres soltero y no tienes hijos, pero hay gente que tiene hijos y tienen ya un hogar que mantener. Bueno, yo ganaba en un momento un sueldo cebolla, pero me aparece mi futura esposa y yo tengo que casarme ahora, buscar para el alquiler, buscar para la comida mensual y buscar un sinnúmero de gastos que yo no lo tengo. Uno para la boda, uno para... No, y que yo como hombre yo tengo que tener el compromiso de atender a mi casa. Claro. Entonces, pero tengo el mismo salario y tengo ya los gastos completos con el salario. Pero de repente me hago cristiano ahora, Josué. Y entonces ya ahora yo leo que viene un diezmo que entonces se prepara para el presupuesto también. Ahora, ¿qué hace Papá Dios? El hombre que carece de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia sin reproche. Me fajé a orar, le dije, Papá Dios, dame sabiduría, enséñame cómo yo administro estos pocos recursos. Y viene Google y me dice que la economía, si tú buscas la definición, dice que es la administración o la ciencia que estudia los recursos escasos. No te dice abundante, Josué, ni Wander. Dice, los recursos escasos te permite distribuirlos, multiplicarlos. Y yo digo, ¿cómo? Entonces, cuando voy a los libros de finanzas, las finanzas me dicen que si tu presupuesto, tú ganas 10,000 pesos, pero tú enfrentas un gasto de 25,000, tú tienes un menos 15. Ahora, ¿qué tú haces? ¿Te quedas con los brazos cruzados? No. La primera mentora que yo tuve me dijo a mí, Frank, hay un dinero que se llama dinero positivo. Yo, ¿cómo? ¿Cómo así? Dinero positivo es, por ejemplo, este anillo, si no tiene un valor espiritual o sentimental, véndelo, porque eso es material, eso tú no te lo llevas. Tú con la mano vacía naciste, con la mano vacía te vas. Y véndelo y crea un capital de negocio. Y así, señores, yo con un menos 12,000 pesos que yo tenía, el libro te va a decir que yo tenía un negativo cuando comencé a ahorrar, pero Dios habilitó 3 fuentes de ingresos que yo tenía inválidas. Eso permite que Dios te diga a ti, Josué, mira, lo que pasa es que tú tienes un sueldo cebolla porque tú estás esclavizado con un sistema que solamente te está enseñando que si tú estudias o vas a la universidad tienes que ser empleado. No, Dios te enseña cuando te pase ese proceso o esa situación que tú debes habilitar tu talento. Como profesional independiente tú puedes hacer dinero. Yo con mi talento que sé, por ejemplo, de jardinería, yo puedo hacer el jardín de toda la casa que yo toque puerta y me gano 1,500 pesos. Claro que tu libro habla de eso, que somos vendedores. Que somos vendedores. Bueno, la primera venta es usted. Exacto. La primera venta es usted. Tú eres lo que comes. Pero para ya ir a las últimas preguntas. Ajá. ¿Qué tiene de diferente? Porque hay otros libros de economía y eso. Sí, exacto. Yo como Wander. Ajá. Después que leí, no, yo no leo, a mí no me gusta. Pero ese lo tengo que leer porque necesito de verdad ayudarme económicamente. Con mi economía tiene que arreglarse. Pero a lo que voy, yo tengo una respuesta, pero que yo la creo yo mismo, pero yo quiero de este libro y otros, ¿qué tiene ese que me ayudaría más como cristianamente y otro
que no es cristiano. Mira, ese libro te ayuda a lo que dice Mateo 4:4. Escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En una situación de 40 días con hambre, 40 días sin tomar agua, él era más fuerte, porque le dijo como quien dice, mire Satanás, quíteseme de ahí, que yo sé lo que yo tengo por dentro y yo sé para dónde voy. Y el hombre creció en ciencia, en sabiduría y en estatura del varón perfecto. Dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, y terminó diciendo, consumado es, lo logré. Pero previamente en su debilidad no se lo dijo ni a Pedro ni a Juan, le dijo al Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Como quien dice, me están dando duro. Sí. Pero Señor, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a Dios. Exacto. No se lo dijo a nadie. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con eso? ¿Qué especial tiene ese libro? Eso, que en vez de tú, en una situación que tú te presentas, en vez de irte para lo negativo, te va a ir a lo positivo. Porque de hecho es un libro real. No te va a hablar de la teoría que hay que ahorrar e invertir. Sí, pero hay que ahorrar e invertir. Pero ¿de dónde yo voy a ahorrar e invertir si no tengo de dónde sacar? Porque si yo gano 20 y gasto 20, ¿de dónde entonces me va a dar para ahorrar? No, ese libro te va a enseñar a cómo tú ahorras y cómo tú haces dinero con la mente. Por eso es que yo te decía, yo tenía una respuesta que yo misma me creé, porque del libro, sí, de lo poco que yo leí, que sí, José mandó, sí, porque yo lo que me gustó más del libro es que te enseña de economía, sí, pero antes de la economía te enseña lo espiritual. claro que sí. O sea, te está llevando en las dos cosas. Sí, claro. No es que, porque la diferencia, yo entendía que la diferencia es que hay libros que te enseñan de economía, te enseñan de economía, ok, tú llegas a tener, pero tú llegas a tener tanto que tú lo que vas a agradecer es al libro y al que escribe ese libro, Claro. pero ese te enseña de lo espiritual, que lo primordial que tú necesitas para Claro. que tu economía esté bien es Dios. Claro. Eso fue lo que, esa era la respuesta que yo De tenía. la fuente. Eso De la fue fuente. eso, es que me gustó más el libro. Frank. Así, señor. Hay algo muy importante. Todo buen escritor Sí. le gusta que lean su libro. Claro. Pero entonces tú aquí, al escribir un libro, estás incentivando el hábito de la lectura. Exacto. Que lamentablemente en la República Dominicana es muy bajo. Sí, muy bajo. sí. Creo que tú le hablas un poco, principalmente a los jóvenes, de lo importante que es leer. No De tiene lo- que ir tan lejos, a mí mismo. Bueno, No, hay muchos jóvenes. Bueno, vamos a decírselo a Wander y Y al a pueblo, nosotros. a los demás jóvenes. Miren, señores, dice Marino Zapete que él tiene una suegra y su suegra se llama Nona. Y él cuando va donde Nona, Wander, él le dice a su suegra, mamá Nona, usted es muy sabia y a mí me encanta venir aquí a tomarme un café con usted por su sabiduría. Y dice Nona, Wander, y pueblo televidente y que nos ve, él dice Nona, Marino, lo que yo sé no se usa y lo que se usa ya yo no lo sé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ¿Qué es eso? Por ejemplo, ese rema? Por ejemplo, ya Nona no sabe redes sociales. Ya Nona no sabe inglés. Ya Nona no sabe hablar por micrófono, por ejemplo. Entonces, Nona sí tiene principios y es una mujer sabia porque las decisiones que toma son sabias. Sí. Pero ¿qué significa lo que ella quiso decirle a Marino? Marino, tú tienes que cuidar tu parte interna como principio y moral alta que tú tienes, pero también la parte externa, que también tú te actualices con el tiempo. Mi mamá dice, el que lee no lo cree todo. Eso entonces a los jóvenes, ¿qué yo le quiero decir con eso? Que usted tiene que caminar adelantado al tiempo. La lectura te va a enseñar a ti que en la formación y en el carácter se construyen hombres y mujeres estables, no pedazos de veletas en un sistema bipolar. Por ejemplo, el jefe, cuando yo le dije, jefe, me voy, él me dice, tú estás cometiendo un grave error. Yo renuncié el 4 de febrero del 2022, el año pasado, y renuncié a la empleomanía y decidí mi emprendimiento. Y con esa frase que yo te dije a ti, yo terminé diciéndole a él, mire jefe, en la formación, yo soy un hombre que leo 2 libros al mes. Oigan esto, pueblo, 2 libros al mes, 24 al año, 240 en 10 años. ¿Usted cree que mi intelecto y mi mentalidad, siendo cristiano,
mucha gente en el razonamiento, porque el que no razona es un animal. Los animales no razonan, tienen instintos. Sí. Ahora, usted como persona, dice la Biblia, que usted puede llegar al 100% de la sabiduría de Jesucristo. Pero si usted no desarrolla su intelecto a través de la lectura, a través de las cosas que forman, a través de las cosas que te mantienen estable, entonces tú te vas a quedar con el tiempo como manona. Exacto. Y somos fácil de manipular. Y somos fácil de manipular como una veleta. Exacto. Y en verdad, como decía Josué, en verdad la juventud de República Dominicana necesitamos leer, claro, y aprender, porque ahora mismo nos dan, como los indios, espejo por oro. Espejo por oro, exacto. ¿Qué quiero decir con eso? Ya no sabemos quién es artista porque no leemos, no sabemos quién es lo que es artista o lo que no es artista, no sabemos lo que es eso. Cualquiera viene y te dice, mira, esto es esto, mira, esto fue tal fecha, y lo aceptamos. Exacto. Porque estamos en la ignorancia y no leemos. ¿Tú sabes lo que es la ignorancia? Que el que es empleado y autoempleado, eso en la economía se llama ingreso lineal. Tú no has escuchado, tú eres un empleado de línea, pero tú nunca vas a escuchar, tú eres un empleado residual, porque residual está en la dimensión de lo que son dueños de negocio y lo que son inversionistas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que un empleado y un profesional independiente, para poder ver dinero, tiene que trabajar en presencia física obligatoriamente. Un peluquero, si no recorta, no gana dinero. Un empleado que trabaja en hotelería, si no se monta todos los días en una guagua y coge a Bávaro a las 6 cogiendo lucha, no gana dinero. Exacto. Pero un dueño de negocio es una persona que se preparó, montó un sistema de negocio y tiene empleados y ellos trabajan para él, pero tiene tiempo para su familia, tiene tiempo para ir al gimnasio si quiere ejercitarse por su salud, si quiere ir al médico, y un inversionista pone el dinero a trabajar para él. Por ejemplo, hay negocios que son empresas serias que tienen 10 años, 20 años, como un banco que tiene credibilidad. Usted pone un dinero en un certificado y ese dinero le da dinero mensual. Y hay empresas también que hacen eso, que usted coloca dinero en las empresas serias y ellos mensualmente le dan una ganancia de retorno. Entonces, la ignorancia es que si usted se lleva de lo que le enseña el sistema, usted siempre va a ser un esclavo. Pero si usted se lleva de lo que dice la educación financiera, que usted puede pasar a ser ingreso residual, a tener tiempo para su familia, para su iglesia, para toda su vida, entonces usted tiene que ser emprendedor para convertirse en empresario, como dueño de negocio y como inversionista. Y que el sistema, eso es lo que quiere el sistema. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo vencí el mundo. El mundo no es el cielo ni la tierra, es el sistema, y Jesucristo estaba por encima del sistema. Claro. Pero primeramente te dijo Wander y Josué, tengan paz. Entonces tú tienes crisis hoy, tú tienes problemas financieros, yo lo tuve, pero en mis problemas financieros, que no tenía ayuda de nadie, solamente de mi mamá y de mi familia, ¿qué yo hice? Dije, ok, mi primer estado, como dice Job, no será mi posterior estado. Yo voy a comenzar de cero, pero con experiencia. ¿Qué es comenzar de cero y con experiencia? Estoy reventado, pero ahora estoy leyendo. Cualquier momento llega mi momento. Sí. Y no voy a volver a cometerlo. Frank, una pregunta entonces, porque te veo hablando mucho sobre sabiduría. Exacto. Pero hoy puede ser mucha gente que se confunde inteligencia y sabiduría. Exacto. Explícanos la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Bueno, sabiduría dice Job, el libro de Job, que sabiduría es agradar a Dios. Tan sencillo como suena. Sabiduría, agradar a Dios. Y inteligencia, apartarse del mal. Yo hice eso. Antes yo iba a un drinks y tomaba cerveza y ron. Pero sin embargo yo inhabilité ese hábito, ese mal hábito que lo aprendí de mis seres queridos, sí, amigos, familia, pero de repente habilité otro. Ahora yo voy de drinks, paso a la iglesia, y en la iglesia, en vez de tomar una cerveza, ahora agarro una Biblia, un libro, y leo. Entonces, ¿dónde se ve la sabiduría? Que tú eliges el camino ancho o el camino angosto, estrecho. Entonces, es difícil tú ir a una iglesia cuando tú vienes de una cultura de entretenimiento para entrar a una de formación. Pero ¿qué significa sabiduría e inteligencia? Que cuando tú agradas a Dios,
cumpliendo tus 10 mandamientos, los principios. De hecho, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Harás y guardarás todo lo que en él está escrito. Entonces todos tus caminos prosperarán y todo te saldrá bien. Miren la sabiduría ahí. Dice que todo lo que tú lees y hagas de lo que está escrito, todos tus caminos prosperarán y te irá bien. Entonces, inteligencia, cuando tú te apartas de las cosas malas, es como yo te decía fuera del aire, que si tú estás en la formación, en la lectura, fácilmente tú no tienes dinero en ese entonces. Pero de repente aparece una oportunidad de mercado en el futuro y tú, gracias a la lectura de un libro, tienes una idea fenomenal y eso te da dinero. Así es, así es. Muy importante, el principio de la sabiduría del temor a Jehová. Amén. Ahí lo resume el mismo, uno de los grandes sabios. Exacto. Salomón. Salomón. Exacto. Entonces, Wander, mira, me gusta mucho este libro porque veo que no simplemente, no tiene el estigma religioso. Es un libro que lo puede leer hasta un ateo, Claro. y le puede ser de beneficio. Claro. Si no van con el estigma del velo religioso. Bueno, yo tengo un amigo que es agnóstico, ¿qué le dicen? Sí, agnóstico. Y él le encantó el libro. Exacto. Le encantó. Y me ayudó en la prospección de ese libro allá en Higüey. No, y el libro, al principio, Josué lo mandó, cuando Josué lo mandó por el grupo, Ajá. él lo mandó de una forma como de carga. Yo dije, ¿y esa cosa de Bitcoin? Que Josué Ay. Y después cuando yo leí como unos mensajes que usted le mandó y él lo reenvió, y yo dije, pues mira, eso es bueno, porque en verdad, vuelvo y repito, Sí. en el Evangelio se ve mucha pobreza. Sí, claro. Y yo entiendo que es que la gente se enfoca en que Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir. Y es tan tal que hay personas que no trabajan esperando una bendición de Dios. Mira, que me encanta lo que tú dices, Wander. Y de hecho va con una pregunta que tú me hiciste previamente. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar. Ya tú dices que hay mucha pobreza. Sí. Entonces dice la misma Biblia que para usted participar de los frutos tiene que trabajar. Ahora bien, la ley financiera, que ya yo te dije que tiene 4 fuentes de obtener ingresos, 4 fuentes: Sí. empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista. Habemos cristianos que la tenemos las 4 invalidadas. Pero decimos que por fe vamos a tener una casa, porque Dios me prometió casa, Josué. Ahí es que voy. Pero voy a depender de mis hijos. No, yo tengo un hijo que está jugando pelota, él va a firmar con los Yankees y él me va a dar dinero y yo voy a hacer mi casa. No, señores. Mientras viene, claro, evidentemente dice la palabra que si usted lee la palabra, usted prosperará, pero la misma palabra dice que tenemos que trabajar. Claro. Y mira, eso sucede mucho con muchos empresarios cristianos, que ellos tienen un mal manejo financieramente y a veces otros lo tildan que, o una que está en pecado, Ajá. que le está yendo mal, Exacto. pero tiene una desorganización financiera, como tú dices, de malos hábitos. Y háblame de eso porque hay muchos empresarios que, como tú dices, Dios me va a bendecir, pero Sí. en la empresa te está yendo mal. Y dice, pero yo sigo ayunando, diezmando, orando, pero su empresa está mal organizada. Ay, mal organizada. A mí me llamó un amigo y me dijo, oye, tú me ayudaste en un momento. Y mi papá quiere aperturar un segundo negocio, y en el segundo negocio quiere que tú estés con él ahí, con poco dinero, pero que tú participes. Y yo, como un hombre que sé que en el Éxodo 20 hay 10 mandamientos, yo en todo negocio que hago, Josué y Wander, yo creo principios. Porque el hombre que crea procedimientos y cumple los procedimientos, no hay forma de que usted muera en el negocio. Yo le dije, varón, yo entro al negocio si ponemos 2 cámaras ahí, si ponemos uniformidad a los empleados, si pintamos el negocio para que se vea bonito y si ponemos un acrílico afuera que diga se vende tal cosa. Pero el hombre no cumplió. Eso significa que el que no cumple ley ni procedimiento, con el tiempo caduca, con el tiempo se muere.
Miren señores, el conocimiento es la facultad de entender las cosas. Y cuando hablamos de dinero, Wander y Josué, el conocimiento significa un uno. Usted ahorra por mucho tiempo para invertir en ese negocio, es un 0 el ahorro y un 0 la inversión. Pero si usted tiene un 1, que es el conocimiento, un 0 el ahorro y un 0 la inversión, eso se representa en el número, en la economía, un 100. Porque un 1 el conocimiento, un 0 el ahorro y un 0 la inversión es un 100. Se ve a imagen visual. Sí. Ahora, el desconocimiento, Josué, Wander, el desconocimiento es 0. Pero usted ahorra 0 y usted invierte 0. ¿Cuánto es 0 más 0 más 0? 0. Entonces, por eso a cristianos y exitosos temporales, porque invalidan el conocimiento y sin conocimiento, entonces operan negocios. Como yo, si hubiese procedido a actuar con el individuo, bueno, yo voy a entrar en la avaricia, en ese negocio nuevo, pero ¿qué yo hago? Yo soy un hombre de conocimiento gracias a la palabra de Dios. Todo lo donde yo me mueva, que yo les decía al inicio, que lo único que divide a dos personas son los principios. Y si yo soy un hombre de principio que cumplo procedimientos y usted no, pues usted y yo no podemos hacer negocio juntos. En un trabajo, fácilmente hay un empleado que incumpla procedimientos y por uno solo se muere un negocio. Como por uno se salva un pueblo. Wander sabe mucho de eso, él le daba mucho chance. Ah, bueno, ya él sabe de lo que estamos hablando. Entonces, hay personas que yo digo, yo tenía una pregunta buena, pero se me escapó Agárrala. por lo que yo este muchacho. Sí. Que a los que contra los Josué. Lo que Wander agarra la pregunta, señores. Frank Ramos, veo que tiene mucho contenido para desglosar. Amén. Pero me gusta eso del conocimiento. Mira, hay una película muy famosa, no sé si tú la has visto, se llama The Book of Eli, Sí. que es de Denzel Washington, que habla del poder del conocimiento. claro. ¿Tú crees que un hombre que escribe libros Sí, claro. está hablando de tantas cosas? No Sí. va a una película así. No, la Biblia. No, la se Biblia. va a ir a ver a Mario allá. No, como yo fui antier. de hecho ese es el contenido que yo busco. Yo busco en Netflix, así mismo le pongo Netflix, dame películas de finanzas o de espíritu o de formación. Y si no me tiro otra cosa, no veo otra cosa. Porque yo tú sigo decides. un tipo que Tú pone decides. esa película. Exacto. Y yo no me lo paso. No, pero si tú, mucho de lo que Frank ha hablado hoy, aquellos que han visto la película, Sí. se va a sentir familiarizado porque habla del conocimiento, Sí, claro. pero del conocimiento Bíblico, divino. divino. Entonces, Pero- es muy importante. Hablando del libro, Frank, Sí. que para mí yo digo que es muy bueno porque eso deberían aprender de eso también las iglesias. Qué bueno Claro. tener a alguien en la iglesia Sí. que sepa de economía, que Claro. ayude a la iglesia. Claro que sí. Que no solo recibir la ofrenda y el Exacto. diezmo, Muy nada bien. más pedir Exacto. eso. Muy bueno. También eso. Frank, disculpa que te Sí. interrumpa. ¿Las iglesias deben ser administradas como empresas? Bueno, las iglesias, señores, son como empresas. Por ejemplo, en la congregación donde yo me congrego hace 7 años, mis pastores Rafael Castillo y Sadanata, ellos tienen un sistema. Yo soy el tesorero, pero yo como tesorero soy el financiero. Sí. Pero a nivel, ellos no me llaman como tesorero, ellos me llaman financiero. ¿Por qué? Porque la administración del dinero es el 100% el control del dinero. Si usted no controla el 100% del dinero, pues usted no tiene el poder, señores. Cuando usted gobierna 100% una cosa, usted tiene poder de esa cosa. Entonces, es como dice mi pastor, si el dinero usted lo tiene ahí cuidadito y usted nunca va a perder el dinero, porque usted va a tomar decisiones correctas. Pero si usted no sabe a dónde va el dinero porque no tiene administración, pues fácilmente no se va a ver la abundancia en la iglesia. En mi congregación, donde yo me congrego, nosotros tenemos un sistema. De nuestros ingresos, vamos una parte a la donación, una parte al crecimiento del templo, una parte a los compromisos mensuales y una parte si tenemos compromisos de deuda. Sí. Entonces nosotros gobernamos al 100% las finanzas. En las iglesias no se ve eso, porque invalidan algo que es importante, que tú tienes que tener diario, que es las finanzas. Y la cultura financiera, Josué, es la capacidad de usted tener conocimiento, habilidad para tomar decisiones sabias con el dinero. Y solamente hablan de espíritu, pero no hablan de finanzas. Cuando el mismo Jesús habló, o dice la misma Biblia,
que no solamente te da una libertad espiritual, no solamente te sana, sino que hay más de 2000 versículos bíblicos que te hablan de finanzas. Hablando de eso, entonces el libro, como el libro habla de finanzas y eso, en el libro uno puede encontrar de esos cristianos que, por ejemplo, leen el libro, Dios lo bendice, Sí. y llegan a tener dinero, pero no siguen siendo lo mismo en la iglesia. Bueno. Un ejemplo, yo limpiaba la iglesia. Ajá. Yo cogía la llave de la iglesia y me ponía a limpiar. Ok. Leí el libro de Frank, Ajá. llegué a tener dinero, Ajá. dejé de limpiar la iglesia. Exacto. ¿Tú sabes lo bueno que tiene ese libro, Wander? Que hay muchos lectores que lo compran para hacerse rico y de repente se encuentran con Dios ahí. En el libro. En el libro. Porque cada capítulo lo primero es que tiene un versículo bíblico. Sí. O sea, que el carácter del libro no es de una persona que sabe gobernar el dinero al 100%, sino que primero es cristiano. Número 2, ese libro cuando tú comienzas te va a hablar de mucho espíritu. La segunda etapa te va a hablar ya de dinero, porque para tú manejar dinero, Josué, primero tienes que tener contenido. Sí. Por eso en una sequía, que yo vengo de una sequía, de un estancamiento de 5 años con el mismo salario, como único yo puedo pasar de descrédito al crédito es con una formación previamente, porque yo no tengo dinero, pero entonces tengo que formarme y comenzar a leer acerca de una debilidad que yo tengo, que es el dinero, y cuando yo entro en esa educación y esa formación, entendí que necesitaba una gracia que se llama credibilidad, que la gente crea en mí por el nuevo hombre que yo tengo. Porque si se supone que soy nueva criatura, debo entonces de enseñarle a mi mamá que ya yo no bebo, que ya yo no voy a drinks, que ya yo no pierdo el tiempo en ir a una banca deportiva a jugar un ticket. No, ya yo le demuestro que yo soy una nueva criatura y la nueva criatura me va a permitir la gracia. Y va a venir un tío y me dice, mira, yo te veo que tú eres muy disciplinado con tu iglesia, que tú vas muy bien, pero señores, yo estoy roto económicamente y el tío me dice, te voy a hacer mi asesor de mi empresa y como asesor de mi empresa te voy a pagar 100,000 pesos dominicanos. Y eso está por encima de los promedios de un dominicano. Claro, mucho. Entonces, señores, a Hipólito Mejía le dijeron, Hipólito, ¿por qué los Yankees no le perdonan la deuda eterna de República Dominicana? Y él dice, porque los gobernantes que gobiernan el dinero no tienen credibilidad. Entonces, por ahí comienza la sabiduría. Un hombre sabio no es un hombre que sabe más que nadie, señores. Un hombre sabio es un hombre que sí sabe por dónde caminar, que cumple preceptos, pero también cuida su moral más que el dinero. Sí. Entonces tú decías que hay gente que se hacen prósperos y de repente invalidan ya ese principio de Dios. Sí, Ajá. disculpa. Con esa misma pregunta, porque me llegó en la mente Te digo otra de vez. esas personas Ajá. que dicen, porque muchas veces decimos que Dios es el primero en nuestra vida, Claro. pero nada más lo decimos de boca. Sí, claro. Y yo no sé en otro país, pero aquí mismo la mayoría, el cristiano en sí, la mayoría en sí, cuando llega a tener dinero, le da el primer lugar al dinero. Claro, Dice claro. tener a Dios en primer lugar, Claro. pero le da el primer lugar al dinero. El libro habla también de eso, de cómo manejarse cuando usted llega a tener dinero, de recordar que primero va Dios y no tan el dinero. Yo le digo a mis amigos, cuando yo me vaya al cielo, si me toca y si Dios permite que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, yo tengo un compromiso en la tierra, que no es que me conozca Josué, ni Wander, ni el pueblo como un escritor, ni un emprendedor. Sí. Mi legado no quiero que sea ese. Mi legado yo quiero que sea como el hombre de Dios y el hombre que fue al servicio de la iglesia. El hombre que siempre, todo lo que hizo, puso a Dios primero. Por eso en mi libreto yo pongo a Dios por encima de todo. Porque no quiero que me conozcan como un hombre que maneja el dinero. no, yo estoy claro que Dios es el primero. De hecho dice Proverbios 22:1, de más estima o de mayor valor es el hombre que en su legado tiene primero la moral y después la riqueza.
Y después de una coma dice, y el legado más que el oro y la plata. Ahora, mi legado, ¿cuál es mi legado? Dios me dio un talento, que son los números y la finanza. Ahora, yo con los números y la finanza me estoy haciendo rico en mi egoísmo. No, Dios me dio un talento que se llama el libro Siguiente Nivel. Y ese libro Siguiente Nivel yo lo estoy repartiendo a su pueblo. Pero cuando yo me vaya, Wander y Josué, yo no me llevo el libro ni mi talento. El talento es de Dios, pero se lo dejo al pueblo. Amén, amén. Frank, hay algo muy importante. Pero yo estoy igual que Wander. Se me fue. No, porque... Sí, pero mira, Frank, me gusta mucho. Sí. Porque la educación financiera debe de ser prioridad en nuestras escuelas, que se enseñe, pero desde pequeño, no Sí. después que tú estás grande. No. Entonces, ¿por qué tú crees que es vital que haya una educación financiera tanto en cristianos y no cristianos? Bueno, mira, yo digo en ese libro, respondiendo primero a Wander, él decía que por qué ponen el dinero primero que a Dios. Yo digo en ese libro, págate de segundo y no de primero. Oigan, porque los asesores financieros dicen, señores, páguense de primero. Páguense de primero. Pero si yo estudio la Biblia y dice que lo primero es a Dios que hay que darle, como yo. Entonces ellos se ponen como lo que enseña el hombre de primero. No, primero Dios y primero y después yo. De hecho, yo enseño, para responderte, Josué, que de tu 100% de tus ingresos, el 25% llévelo a la donación, 10% Dios, 10% papá y mamá, que nadie hace eso, y 5% a la comunidad, Josué. ¿Y quién hace eso? Poca gente. Del 25%, dale 10 a Dios, 10 a papá y mamá y 5% a la comunidad. Usted ayuda a 3 personas. A Dios, papá y mamá, familia y comunidad. Pero el 10% a mi crecimiento de esos ahorros, 10% a inversiones y 5% a mi fondo de emergencia para el uno nunca sabe. Y se completa un 50% de mis ingresos. ¿Dónde va el otro 25%, Josué? A los gastos fijos que yo tenga mensualmente y el 25% a mis deudas. Mientras pago deudas, mientras cumplo con mis compromisos mensuales, mientras ayudo a papá Dios, a mis padres y a mi comunidad. Yo crezco porque si puse 1,000 en enero, en febrero tengo 1,000 pesos más, son 2,000. Pero también tengo para oportunidad de mercado una línea que se llama una columna inversiones. Por si me llama Wander y me dice, Frank, te tengo un motor aquí de 10,000 pesos que lo están vendiendo porque el hombre se va para Estados Unidos con la placa, con sus papeles, y lo venden en el mercado a 50,000 pesos. Es una oportunidad de mercado. Sí. ¿Pero por qué? Porque yo tenía habilitada mi hábito de ahorros e inversiones, pero mientras tenía esa fortaleza de crecimiento, ayudaba a papá Dios, ayudaba a papá y mamá y ayudaba a mi comunidad. Frank, pero ese desglose que tú has hecho. No digas que tú nunca ayudabas a la comunidad. No, espérate. Nunca vi tu peso. Mío tampoco. Pero. Ese desglose que tú has hecho. Sí. De porcentual. Ajá. Para una persona de esta gente conocido con el sueldo cebolla, sí, que no le da, tal vez para desglosarlo de esa manera, ¿qué tú le recomiendas? Como ¿Qué yo debe de hacer? Cobraba 9,800. Por ejemplo, pero tú eres soltero y no tienes hijos, pero hay gente que tiene hijos y tienen ya un hogar que mantener. Bueno, yo ganaba en un momento un sueldo cebolla, pero me aparece mi futura esposa y yo tengo que casarme ahora, buscar para el alquiler, buscar para la comida mensual y buscar un sinnúmero de gastos que yo no lo tengo. Uno para la boda, uno para... No, y que yo como hombre yo tengo que tener el compromiso de atender a mi casa. Claro. Entonces, pero tengo el mismo salario y tengo ya los gastos completos con el salario. Pero de repente me hago cristiano ahora, Josué. Y entonces ya ahora yo leo que viene un diezmo que entonces se prepara para el presupuesto también. Ahora, ¿qué hace papá Dios? El hombre que carece de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia sin reproche. Me fajé a orar, le dije, papá Dios, dame sabiduría, enséñame cómo yo administro estos pocos recursos. Y viene Google y me dice que la economía, si tú buscas la definición, dice que es la administración o la ciencia que estudia los recursos escasos. No te dice abundante, Josué, ni Wander. Dice, los recursos escasos te permite distribuirlos, multiplicarlos. Y yo digo, ¿cómo? Entonces, cuando voy a los libros de finanzas, las finanzas me dicen que si tu presupuesto
tú ganas 10,000 pesos, pero tú enfrentas un gasto de 25,000, tú tienes un menos 15. Ahora, ¿qué tú haces? ¿Te quedas con los brazos cruzados? No. La primera mentora que yo tuve me dijo a mí, Fran, hay un dinero que se llama dinero positivo. Yo, ¿cómo? ¿Cómo así? Dinero positivo es, por ejemplo, este anillo, si no tiene un valor espiritual o sentimental, véndelo, porque eso es material, eso tú no te lo llevas. Tú con la mano vacía naciste, con la mano vacía te vas. Y véndelo y crea un capital de negocio. Y así, señores, yo con un menos 12,000 pesos que yo tenía, el libro te va a decir que yo tenía un negativo cuando comencé a ahorrar, pero Dios habilitó 3 fuentes de ingresos que yo tenía inválidas. Eso permite que Dios te diga a ti, Josué, mira, lo que pasa es que tú tienes un sueldo cebolla porque tú estás esclavizado con un sistema que solamente te está enseñando que si tú estudias o vas a la universidad tienes que ser empleado. No, Dios te enseña cuando te pase ese proceso o esa situación que tú debes habilitar tu talento. Como profesional independiente tú puedes hacer dinero. Yo con mi talento que sé, por ejemplo, de jardinería, yo puedo hacer el jardín de toda la casa que yo toque puerta y me gano 1,500 pesos. Claro que tu libro habla de eso, que somos Exacto, vendedores. que somos vendedores. Bueno, la primera venta es usted. Exacto. La primera venta es usted. Tú eres lo que comes. Pero para ya ir a las últimas preguntas. Ajá. ¿Qué tiene de diferente? Porque hay otros libros de economía y eso. Sí, exacto. Yo como Wander, Ajá. ¿Te has leído después que poco? leí, no, yo no leo, a mí no me gusta. Pero ese lo tengo que leer porque Sí. necesito de verdad, ayudarme económicamente. Con mi economía tiene que arreglarse. Pero a lo que voy, yo tengo una respuesta, pero que yo la creo yo mismo, pero yo quiero de este libro y otros, ¿qué tiene ese que me ayudaría más como cristianamente y otro que no es cristiano? Mira, ese libro te ayuda a lo que dice Mateo 4:4. Escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En una situación de 40 días con hambre, 40 días sin tomar agua, él era más fuerte, porque le dijo como quien dice, mire Satanás, quíteseme de ahí, que yo sé lo que yo tengo por dentro y yo sé para dónde voy. Y el hombre creció en ciencia, en sabiduría y en estatura del varón perfecto. Dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, y terminó diciendo, consumado es, lo logré. Pero previamente en su debilidad no se lo dijo ni a Pedro ni a Juan, le dijo al Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Como quien dice, me están dando duro. Sí. Pero Señor, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a Dios. Exacto. No se lo dijo a nadie. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con eso? ¿Qué especial tiene ese libro? Eso, que en vez de tú, en una situación que tú te presentas, en vez de irte para lo negativo, te va a ir a lo positivo. Porque de hecho es un libro real. No te va a hablar de la teoría que hay que ahorrar e invertir. Sí, pero hay que ahorrar e invertir. Pero ¿de dónde yo voy a ahorrar e invertir si no tengo de dónde sacar? Porque si yo gano 20 y gasto 20, ¿de dónde entonces me va a dar para ahorrar? No, ese libro te va a enseñar a cómo tú ahorras y cómo tú haces dinero con la mente. Por eso es que yo te decía, yo tenía una respuesta que yo misma me creé, porque del libro, sí, de lo poco que yo leí, que sí, José mandó, sí, porque yo lo que me gustó más del libro es que te enseña de economía, sí, pero antes de la economía te enseña lo espiritual. claro que sí. O sea, te está llevando en las dos cosas. Sí, claro. No es que, porque la diferencia, yo entendía que la diferencia es que hay libros que te enseñan de economía, ok, tú llegas a tener, pero tú llegas a tener tanto que tú lo que vas a agradecer es al libro y al que escribe ese libro, Claro. pero ese te enseña de lo espiritual, que lo primordial que tú necesitas para Claro. que tu economía esté bien es Dios. Claro. Eso fue esa era la respuesta que yo De tenía. la fuente. Eso De la fue fuente. eso, es que me gustó más el libro. Frank. Así, señor. Hay algo muy importante. Todo buen escritor Sí. le gusta que lean su libro. Claro. Pero entonces tú aquí, al
escribir un libro, estás incentivando el hábito de la lectura. Exacto. Que lamentablemente en la República Dominicana es muy bajo. Sí, muy bajo. sí. Creo que tú le hablas un poco, principalmente a los jóvenes, de lo importante que es leer. No tienes que ir tan lejos, a mí mismo. Bueno, No, hay muchos jóvenes. Bueno, vamos a decírselo a Wander y al y a pueblo, los a los demás jóvenes. Miren, señores, dice Marino Zapete que él tiene una suegra y su suegra se llama Nona. Y él cuando va donde Nona, Wander, él le dice a su suegra, mamá Nona, usted es muy sabia y a mí me encanta venir aquí a tomarme un café con usted por su sabiduría. Y dice Nona, Wander, y pueblo televidente y que nos ve, él le dice Nona, Marino, lo que yo sé no se usa y lo que se usa ya yo no lo sé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ¿Qué es eso? Por ejemplo, ese rema? Ya Nona no sabe redes sociales. Ya Nona no sabe inglés. Ya Nona no sabe hablar por micrófono, por ejemplo. Entonces, Nona sí tiene principios y es una mujer sabia porque las decisiones que toma son sabias. Sí. Pero ¿qué significa lo que ella quiso decirle a Marino? Marino, tú tienes que cuidar tu parte interna como principio y moral alta que tú tienes, pero también la parte externa, que también tú te actualices con el tiempo. Mi mamá dice, el que lee no lo cree todo. Eso entonces a los jóvenes, ¿qué yo le quiero decir con eso? Que usted tiene que caminar adelantado al tiempo. La lectura te va a enseñar a ti que en la formación y en el carácter se construyen hombres y mujeres estables, no pedazos de veletas en un sistema bipolar. Por ejemplo, el jefe, cuando yo le dije, jefe, me voy, y me dice, tú estás cometiendo un grave error. Yo renuncié el 4 de febrero del 2022, el año pasado, y renuncié a la empleomanía y decidí mi emprendimiento. Y con esa frase que yo te dije a ti, yo terminé diciéndole a él, mire jefe, en la formación, yo soy un hombre que leo 2 libros al mes. Oigan esto, pueblo, 2 libros al mes, 24 al año, 240 en 10 años. ¿Usted cree que mi intelecto y mi mentalidad, siendo cristiano, mucha gente en el razonamiento, porque el que no razona es un animal? Los animales no razonan, tienen instintos. Sí. Ahora, usted como persona, dice la Biblia, que usted puede llegar al 100% de la sabiduría de Jesucristo. Pero si usted no desarrolla su intelecto a través de la lectura, a través de las cosas que forman, a través de las cosas que te mantienen estable, entonces tú te vas a quedar con el tiempo como mamá Nona. Exacto. Y somos fácil de manipular. Y somos fácil de manipular como una veleta. Exacto. Y en verdad, como decía Josué, en verdad la juventud de República Dominicana necesitamos leer, claro, y aprender, porque ahora mismo nos dan, como los indios, espejo por oro. Espejo por oro, exacto. ¿Qué quiere decir con eso? Ya no sabemos quién es artista porque no leemos, no sabemos quién es, lo que es artista o lo que no es artista, no sabemos lo que es eso. Cualquiera viene y te dice, mira, esto es esto, mira, esto fue tal fecha, y lo aceptamos. Exacto. Porque estamos en la ignorancia y no leemos. ¿Tú sabes lo que es la ignorancia? Que el que es empleado y autoempleado, eso en la economía se llama ingreso lineal. Tú no has escuchado, tú eres un empleado de línea, pero tú nunca vas a escuchar, tú eres un empleado residual, porque residual está en la dimensión de lo que son dueños de negocio y lo que son inversionistas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que un empleado y un profesional independiente, para poder ver dinero, tiene que trabajar en presencia física obligatoriamente. Un peluquero, si no recorta, no gana dinero. Un empleado que trabaja hotelería, si no se monta todos los días en una guagua y coge a bárbaro a las 6 cogiendo lucha, no gana dinero. Exacto. Pero un dueño de negocio es una persona que se preparó, montó un sistema de negocio y tiene empleados y ellos trabajan para él, pero tiene tiempo para su familia, tiene tiempo para ir al gimnasio si quiere ejercitarse por su salud, si quiere ir al médico, y un inversionista pone el dinero a trabajar para él. Por ejemplo, hay negocios que son empresas serias que tienen 10 años, 20 años, como un banco que tiene credibilidad. Usted pone un dinero en un certificado y ese dinero le da dinero mensual. Y hay empresas también que hacen eso, que usted coloca dinero en las empresas serias y ellos mensualmente
le dan una ganancia de retorno. Entonces, la ignorancia es que si usted se lleva de lo que le enseña el sistema, usted siempre va a ser un esclavo. Pero si usted se lleva de lo que dice la educación financiera, que usted puede pasar a ser ingreso residual, a tener tiempo para su familia, para su iglesia, para toda su vida, entonces usted tiene que ser emprendedor para convertirse en empresario, como dueño de negocio y como inversionista. Y que el sistema, eso es lo que quiere el sistema. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo vencí el mundo. El mundo no es el cielo ni la tierra, es el sistema. Y Jesucristo estaba por encima del sistema. Claro. Pero primeramente te dijo Wander y Josué, tengan paz. Entonces tú tienes crisis hoy, tú tienes problemas financieros, yo lo tuve. Pero en mis problemas financieros, que no tenía ayuda de nadie, solamente de mi mamá y de mi familia, ¿qué yo hice? Dije, ok, mi primer estado, como dice Job, no será mi posterior estado. Yo voy a comenzar de cero, pero con experiencia. ¿Qué es comenzar de cero y con experiencia? Estoy reventado, pero ahora estoy leyendo. Cualquier momento llega mi momento. Sí. Y no voy a volver a cometer los errores. Y no voy a volver a cometer los errores. Excelente. pasados. Vamos a salir un poquito de como de tan cuadrado. Yo quiero que tú me digas claro. Dime 3 o 4 o 5 principios que debe de hacer alguien persona para salir de ese mal hábito que está haciendo ahora. Cambiar internamente como persona el primero. Primer hábito. Claro, porque hay personas que viven el estilo de vida social al cual no pertenece. Yo recuerdo que yo me ponía una pinta y gastaba en peluquería y tomaba el carro de mi mamá y lo lavaba y gastaba un dinero y me endeudaba porque busqué 2,000 pesos. O sea, Y iba a drinks para aparentar lo que yo no hacer era. bulto. Hacer bulto. Es primer hábito dejar bulto. Dejé el bulto. Eso es Yo lo me primero. está hablando. Número 2, separarme de las personas negativas que no me dan beneficio. La economía dice que hay agentes de consumo y agentes de producción. El agente de consumo son 5 amigos que me llaman para ir al drinks, para ir a comprar, a jugar dominó a la esquina, para hacer una cosa allí, Y a hacer comer, otra, y a buscar ya. mujeres, a gastar allí. No, ese tipo de gente, si yo sigo con ellos, yo voy a ser el sexto negativo. Sí. Ok, entonces sería segundo hábito dejar la sangrijuela. Y sí, irme por lo positivo. Yo, mi amigo es la Biblia, mi amigo es mi esposa, mi mamá, mis hermanos y amigos que me dan consejos. Gente que suma. Yo voy a Gente que ser valora. sexto positivo. Entonces, número 2, apartarse de lo malo y irse por lo bueno. Y número 3, estudiar finanzas. Yo tengo una ley, Wander y Josué, que en mi día a día yo tengo una fórmula. Me formo y produzco. Y si no produje dinero porque el negocio mío le fue mal, o porque no gané propina, o porque no me tocó a almacenar, bueno, al menos leí un libro. Pero mi día, en 365 días, que pasa un año, cuando yo miré para atrás, yo leí fácilmente 10 libros y no me di cuenta. Porque en mis hábitos, Señor, reprenda al diablo. porque en mis hábitos estaba la lectura, pero de repente el jefe me dice una cosa y le digo, no, jefe, mis principios no me lo permiten. Y me dice la Biblia que cuando usted hace la mentira o lo malo, usted muere con el tiempo. Esa es la integridad. Esa es la integridad. Pero Entonces, se nace con eso. Educación entonces. financiera. Se nace con eso. Se cultiva. De querer leer. No, yo no leía, pero mi mamá me decía, bueno, una novia que yo tenía me llamó un día y me dijo, Frank, tú sí hablas feo. Y eso me dio vergüenza, Wander. Pero yo no me di cuenta, mi mamá me lo decía, mis hijos lean, porque ella escuchaba que yo hablaba barrial. Como cristiano, yo tengo que cambiar mi hábito. Claro, yo puedo salir de un campo, señores, puedo venir de un barrio, pero yo tengo que crecer como Jesús, en educación, en ciencia, en sabiduría, y que se vea mi cambio, para que otros me vean a mí, Amén. y aunque yo no le hable de Dios, ellos vean a Dios a Amén. través de mí. Vamos con los libros entonces. Vamos Ajá. con los libros. Número 1, Espera, deja el bulto. deja el bulto. Número 2, Deja la sangrijuela, aquel que te chupa la sangre. y irse por lo positivo. Y número 3, estudiar. Pero vamos ahora con los libros. Dime, no sé cuáles, pues hay gente, tú ves en internet 15 libros que tú me vas a dar, así sean 3 libros que tú consideras que una persona debe leer sí o sí. Sí o sí. Bueno, Primero primero es- el libro siguiente nivel. Siguiente nivel, señores. Obviamente. Por Frank Ramos. Número 2, uno que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Te va a ¿Es un enseñar. libro? Sí, Sí. te va a enseñar que Excelente libro. tú estás
en una crisis, pero al ratoncito le movieron el queso a un segundo piso. Entonces eso permite que el ratoncito tenga que moverse de lo cómodo Excelente. a buscar el queso. Y el queso vuelven y se lo mueven. Entonces eso te enseña que cada vez que te quiten un ingreso, tú lo busques siempre y tenga el hábito de producir. Y otro, ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿cómo llegar a fin de mes? Sí, ese se llama Andrés Panacio, el escritor. ¿Cómo llegar a fin de mes? Te enseña que si la inflación sube y tú te quedaste ganando 30 y el gasto subió a 33, esos 3,000 pesos, ese libro te va a enseñar a ti a cómo siempre empatar con tus gastos. No sé si tú tienes un cuarto, un quinto, hay muchos libros. No, déjalo en 3. Bueno, el número 4 puede ser Padre Rico, Padre Pobre, Mira, hay algo, ese de Robert Kiyosaki. de Robert Kiyosaki. Bueno, ¿De Robert? Kiyosaki. Ese tipo vende caña y anyway. Sí. ¿no? Señores, miren, estamos aquí hablando sobre el libro Siguiente Nivel con Frank Ramos. Interesante. Realmente nos faltaría tiempo Lo recomiendo. para hablar de No eso. lo he leído y ya lo recomiendo. No, y lo que yo porque estoy hace hablando, señores, aquí es lo mismo que dice el libro. O sea, si usted me quiere conocer más, pues entonces compre ese libro, Siguiente Nivel. falta. Y si quieres salir de la pobreza y robándote los No, y con testimonios reales ahí, míos y de otros, ahí usted va a ver cómo personas salieron de ser procesados a ser personas exitosas. Yo Entonces- se lo recomiendo, perdón, a esa gente que están robando la ofrenda. Para no ofrendar, lean ese Predicando la libro ofrenda, para que les señores. sobre y puedan ofrendar. Porque No, yo y mismo no lo saben. hago. Los Y que se no- están robando el diezmo, señores, los que se agachan con el diezmo, busquen la sabiduría, como dice Frank, que Dios te va a proveer eso y más. Ahora, si tú en lo poco tú le estás siendo infiel, Dios nunca te va a dar lo mucho. No. Mira, este testimonio lo hace Juan Carlos Harrigan, que él le pedía a Dios una iglesia grande, Sí. pero en una ocasión Dios le habla y le dice, pero tú no me agradeces por la que tú tienes de 300. Ajá. Y dice, ¿cómo te voy a dar una iglesia grande si tú no me estás agradeciendo por los miembros que tú tienes actual? Ajá. Entonces eso pasa en nuestra vida. Tenemos que agradecer por lo que ya tenemos, porque cuando Dios te dé mucho, te va a decir, como dice, Wander, te Claro. embalaste, No, no volviste. y dice la Biblia en los proverbios, en el proverbio 15, que mejor es lo poco con el temor a Jehová y no lo mucho donde hay turbación. Hay Así mucha es. gente a veces que pide mucho y lo que deja un problema a sus familias, que se matan los hermanos por la herencia. Y dice Pepín Corripio que la mala administración de la abundancia es la crisis económica. Yo te tengo una pregunta. Yo me río porque en mi mente yo digo, ¿cómo un ser humano puede tener versículo bíblico, Pepín Corripio, Kiyosaki? ¿Cómo? Yo no entiendo. Porque en mi mente yo me sé como 2 versículos. Yo te lo y del explico. libro que yo he leído, no me acuerdo nada. No, ¿tú sabes por qué? Porque tú matas un mensaje con otro. Por ejemplo, yo voy a la iglesia en la mañana. No es verdad que entonces yo voy a ir a YouTube y voy a poner a los foques, por ejemplo. Sí. Y a los foques me va a matar mi mensaje. Entonces, mensaje ¿qué de yo los sigo? foques. Si yo tengo un mensaje en la mañana, un devocional, pues yo trato de que lo que yo vea después de ahí no contamine lo que yo me formé en la mañana. Por ejemplo, Wow, me gustó Netflix me ofrece 4,253 películas. Pero Netflix, yo no quiero ver tu película, yo me voy a correr bicicleta. Entonces, todo es una decisión. ¿Qué tú quieres en tu vida? ¿El entretenimiento o la formación? Ahora, la formación va a permitir que tú siempre, tu mente, ese IQ esté tranquilito, que usted pueda hablar de versículos, que pueda hablar de testimonios de terceros y que de hecho puedas hablar de tu experiencia. Excelente, excelente. Tú tienes otro nuevo libro. Sí. Me gustaría que hablemos un poquito ya de este. Exacto. Pero estos señores saben que esto es sin guión. Antes de pasar a este, aquí hay un capítulo que me interesaba mucho. Antes, que es el de el dinero y la tarjeta de crédito. Ay, el Que dinero. habemos muchas personas que, mire, yo fui testigo de eso. Yo no me supe manejar con la tarjeta. Exacto. Y me vi joven con mucha deuda por tarjeta y préstamo que cogía. Háblame de eso. Bueno, mira, la tarjeta de crédito, el dinero evidentemente es algo que tú intercambias a un producto. Por ejemplo, tú con dinero compras, pero la tarjeta de crédito, ese dinero no es tuyo, es un préstamo. Hay gente, el dominicano especialmente, como los bancos no le enseñan, no le exhortan a cómo se maneja las tarjetas de crédito, es un material plástico que tiene su nombre, tiene un chip
y tiene un ID. Hay un sello, señores, como medio amarillo que tiene por ahí arriba, que ahí está su cédula. Y como usted se maneja a sí mismo, hay una recolectora de información que le dice al banco, mire banco, Wander ahora gasta con tarjeta de crédito en cerveza y compra cosas rarísimas ahí en la farmacia. Y así mismo va Wander al consulado americano a buscar visa. Y el consulado tiene una conexión con los bancos, y esa recolectora de información a través de un plástico le va a decir al cónsul americano, ese hombre tiene unos hábitos medio raros, no lo deje ir a Estados Unidos porque entonces mata el mensaje de los yanquis. Por ejemplo, una tarjeta de crédito se usa, señores, para crear un potencial económico, pero también habla de tu conducta como persona a nivel del dinero. Una tarjeta de crédito usted la tiene, mira, ahora mismo yo tengo una en mi bolsillo, pero mi tarjeta no es una deuda, porque yo no le debo. Pero ahora, que yo sí hago mensualmente, voy con mi esposa al supermercado, compro 7.500 de alimentos, por ejemplo, y inmediatamente le amarro un efectivo ahí y voy antes de la fecha del corte y la pago. Eso significa en el score crediticio que se divide entre débil, regular y potencial. El usar la tarjeta de crédito así, solamente para comprar y pagar, le estoy diciendo al banco, banco, yo soy un hombre serio. Yo compro, yo cojo prestado porque el dinero es tuyo, pero te lo pago antes de la fecha de corte. Y el que nada más paga la mora. Entonces eso... ¿Qué estatus está ese? No, con el tiempo entonces el score no solamente se mantiene como potencial, sino inmediatamente la usaste en un avance de efectivo. Porque oye, ¿qué pasa? El banco te permite que tú compres, te da un plazo de varios días, pero si tú haces un avance de efectivo en un cajero automático, te cobra intereses caros. No, el mismo día. La tasa que tenga la tarjeta, sea un 7.8, un 4.5, un 5.5. Y la gente que solamente paga el interés mínimo al final de la jornada, el cliente, el banco ve que tú no perteneces a la línea potencial, sino regular, y con el tiempo no te aumenta tu cantidad. Ahora, si tú siempre pagas tiempo, yo tenía una tarjeta de 10,000 pesos, me la dieron la primera, al ser serio, pagando antes de la fecha de corte, con el tiempo el banco me decía, estimado Fran, por tener un excelente manejo en el dinero, te hemos aumentado a 50,000 pesos. Y así cada 6 meses, cada 4 meses, cada año, te aumenta el banco. Y de repente, Wander y Josué, ustedes tienen una tarjeta por su buen manejo de 2 millones de pesos en disponibilidad. Pero no es una deuda, señores, es una oportunidad de mercado. Porque te llama Mayrelín y te dice, Wander, te vendo mi carro en 250,000 pesos. Pero vale en el mercado 800,000. Y tú en un día lo compras 250,000, un tarjetazo, y lo sabes que antes de 21 días lo vende un concesionario, un dealer, y el dealer te va a dar 500 para ganarse 300 de los 800. Y tú te ganas en un día por tener una tarjeta de crédito, por usar una tarjeta de crédito, 250,000 pesos en un día. Cuando un empleado de línea dura fácilmente un año y no se lo gana limpio. Esa es la importancia de entonces saber que las tarjetas de crédito son importantes. A mí me dieron uno y yo tuve que borrar Chain. Porque las tentaciones de mercado llegan cuando tú tienes ese plástico, una tentación. Entonces, ¿cómo se vence esa tentación? Con dominio propio. Dominio propio, controlar las emociones, controlar el dinero, y no que las emociones ni el dinero te controlen a ti. Se necesita dominio propio para manejar la economía. Claro, mira, el mejor ejemplo es Jesús. Y Jesús, en el fruto del Espíritu, uno de sus tentáculos o de sus potenciales que tenía como persona era el dominio propio, pero se cultiva. Porque si usted no viene de esa cultura, pues con el tiempo, el mismo Josué, uno te dice a ti, tiene que ser una persona que cuando reciba no sea ligero, sino que haga silencio y no te aire. ¿Entiendes? Entonces en la economía es lo mismo. Que te van a llamar, mira, vámonos para tomar un par de cerveza por ahí. No, tú le digas no. Yo no salgo a todas las actividades. Yo tengo contempladas mis actividades. Y cuando usted dice que no, Josué, usted entra allá al nivel o a la dimensión de una persona exitosa. Cuando aparece no. Exacto, excelente. Ese no, claro. A un ser querido duele, pero el ser querido dice, no, él está en una dimensión de dominio propio. Tiempo, ven. Sí, claro. Entonces, ya para culminar, hablan un poquito de esta guía práctica, mi enfoque financiero. Exacto, como dice práctica, como su nombre lo dice mi enfoque financiero. ¿Qué significa mi enfoque financiero?
que esa guía te va a hacer una sonografía o un escáner de tu situación actual. Por ejemplo, te va a hacer 10 preguntas de inicio y él te va a decir, si tú sacas un 4, entonces la situación actual a nivel de economía dice que tú estás entonces en un 40%. Entonces significa que esas 6X ya tú sabes que tienes que mejorarla. ¿Por qué? Porque dice que tu cédula es muy importante a nivel sistemático. Entonces, cuando tú no dominas el dinero, cuando tú no tienes almacenamiento como los ahorros, las inversiones, con el tiempo te va a hacer falta eso. Hay una entrevista de inicio, te dice que si tú colaboras a la obra de Dios, que si tú tienes tu propia fundación, que es, por ejemplo, yo hago mensualmente con mi esposa, a 4 familias les regalamos un café y una funda de pan, pero no se sabe si ese café y esa funda de pan puede ser el desayuno de una semana para una familia escasa. Entonces nosotros con poco dinero podemos ayudar a 4 familias mensual y al año son 48 familias. Entonces en un segundo año de repente tenemos 96 y en 4 años tenemos muchísimas ayudas. Pero uno lo hace con la izquierda, no lo sepa la derecha. Amén. No hay que decirlo, exacto, ni hay que tirarse fotos. Claro. Pero este libro sí te enseña. Entonces lo que no tiene el siguiente nivel está en este. Este te enseña teoría, te enseña orientación, el siguiente nivel, pero este ya es más práctico, te enseña cómo construir un presupuesto, a cómo construir tus finanzas del 0 al 10 y que tú te manejes al 100%, y tiene algo especial que te enlaza conmigo. Cualquier cosa que tú no entiendas, entonces ahí aparece mi contacto telefónico y yo te lo digo aquí en el libro. Cualquier cosa, cualquier pregunta, escríbeme y yo te oriento en cualquier duda. Frank, el tiempo es oro. Sí, sí. Y tendríamos que estar contigo 3-4 horas para hablar de diversos temas que dominas. Sí. Pero veo que eres casado, ¿verdad? Sí. No sé si este libro también lo escribiste junto de tu esposa. Sí, sí. Mira, lo que a mí me falta lo tiene ella. Amén. Yo quiero. Mira, yo crecí cuando yo me casé con ella y yo le digo al pueblo, llévese de Génesis 24, que el siervo de Abraham para buscar novia a Isaac tuvo que pedir señales al cielo. Y él dijo, bueno, cuando yo vea una señora ahí lavando, qué sé yo, en un río, con su cabeza para abajo en el servicio, y que le dé agua a mis 10 camellos y a mí, entonces una mujer de servicio y qué bonita internamente. Exacto. De hecho, Salomón decía, como zarcillo de oro en el hocico de un puerco es la mujer hermosa cuando no tiene razón. Como quien dice Josué, hay muchas mujeres bonitas por ahí y hombres elegantes. Y el aspecto físico lo más bonito, pero por dentro no hay nada. No hay contenido. Entonces, zarcillo de oro en un puerco. Mire, usted tiene que tener claro algo, que lo primero que usted tiene que enamorarse es del servicio, no del físico. Porque el servicio no caduca si una gente lo tiene. Ahora el físico caduca. Por eso es que cuando tú estás soltero. Ahora, de la mujer que yo me casé, que tenemos 5 años casados, a mí me pagaba los motoconchos. ¿Cómo? A mí me compraba los helados. ¿Cómo? Y a mí me pagaba todos los gastos que nosotros gastábamos juntos. Eso. Pero ella me dijo a mí, Wander, y Josué me dijo a mí, estamos hablando de economía. Sí. Me dijo a mí, yo no te veo en el presente, sino en el futuro. Sí, tú tienes talento. Tú estás desbaratado ahora, pero yo te... Estudia y fórmate y ama a Dios primero que a mí. Enamórate de Dios. Y Dios te va a dar la salud. Esa fue que Dios le dijo, ese va a ser tuyo. Porque ella dijo, pues lo voy a pisar. Porque el que haya esposa, alcanza la benevolencia de Jehová y halla el bien. Amén. No, amén. Busque esposa. Y aprender de eso, porque esa es la verdadera ayuda. No, yo soy la cara, pero ella es la que está atrás de cámara. La verdadera ayuda. Usted va a mi oficina y usted me va a mí en un consultorio y dando talleres, pero la va a ver a ella en el servicio, atendiéndote bien a ti. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, primero la mamá y después su esposa. Y somos un equipo en la casa, un equipo en el negocio, un equipo con la familia y un equipo con el pueblo. Wow. Excelente, Está Frank. enamorado. Enamorado al 100% y de por vida. Amén. Amén. Detrás de cámara ya está aquí ruborizada. Entonces, para nosotros es más que un privilegio, un placer.
Señores, denle like, compartan, denle me gusta para nosotros poder seguir creciendo y llevar contenido de calidad a ustedes. Y compren el libro. Compren Amén. el libro Siguiente Nivel por Frank Ramuk. Ya su nuevo libro que es Guía Práctica. Mi enfoque Compren los financiero. dos, compren los dos. ¿Dónde para pueden aprender. encontrar los libros, Frank? Bueno, está en Higüey aquí en la librería El Sembrador, en Bávaro en Coffee with Jesus, en Cuesta Libro, ya está en Santo Domingo, Santiago. Y lo tenemos en la oficina de nosotros, en Jared Negocios Diversos, al 829-381-0223. Usted me llama ahí, mire, a nivel nacional le llega con envío y todo. ¿Tiene Instagram? Sí, tenemos Instagram, Jared Negocios Diversos, Facebook, Instagram también. O me escribe a mí a Libro Siguiente Nivel también en Instagram y Facebook. Excelente, nos quedamos cortos. Yo creo que de estos temas deberían de hablarse en la iglesia, se hablan muy poco, pero yo creo que deben de comenzar a No, mientras se introducirse 10 más. meses. No, y si hay pastores viéndonos que tienen administración de personas a través de las congregaciones, Sí. pues también yo soy charlista financiero y conferencista. Exacto. El contacto Sí, mío, no. 829-381-0223, también el contacto empresarial. Me pueden escribir ahí y con gusto le asisto y llegamos a un acuerdo. Excelente, excelente. Muchas gracias, pero recuerden que toda honra y gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Siempre Gracias. para Él.